¿no? Por ejemplo, ¿usted por qué no se suicida? Que cuenta tantos problemas, ¿no? La idea de si no haces algo por los demás, ya estás en la antesala de la muerte. El primer 80% de la comida te alimenta a ti y el 20% restante alimenta a tu médico. Si puedes llegar a los 108 así, pues la vida es algo que merece la pena ser vivido largamente. Los mismos valores que permiten que el hombre tenga éxito en el amor, en las mujeres les limita sus posibilidades amorosas. Un exceso de estrés inhibe la salud, inhibe la buena salud, ¿correcto? Las personas nos quieren por las aportaciones positivas que hacemos a las relaciones. El arte de enamorar es el arte de mejorar. Quien mejora, enamora. ¿Algún truco para aprovechar los malos momentos? Dejar a la pareja es una decisión crucial, pero si cada 15 días cambio de pareja, eso no es una decisión crucial. Y ese es el gran reto del ser humano. ¿Cómo nos podemos querer si no nos quieren? ¿Y cómo nos pueden querer si no nos queremos? Casi cualquier persona ha vivido un momento de epifanía en el que se ha dado cuenta de que tenía que haber un camino más fácil. Y entonces, en ese momento de epifanía, de repente, o de microepifanía, lo entendemos. Tiene que haber un camino más fácil. Llegar a esta conclusión no es sencillo. En ocasiones se requieren años de sufrimiento gratuito. Años de darnos una y otra vez con el mismo muro, años de intentar llevar siempre la razón, años de fracasar normalmente con lo mismo, porque la vida se comunica con nosotros a través de las repeticiones, de fracasar con lo mismo tozudamente. Años de soberbia, porque sí, el sufrimiento, esto ya lo sabemos, es un acto de soberbia. Y sin embargo, a veces termina por llegar un día en el que de repente lo entiendes, en el que de repente te rindes a lo obvio. Tiene que haber un camino más fácil. Y entonces, en ese momento, como por arte de magia, se produce un cambio en el nivel de consciencia y de repente lo entiendes todo. Entiendes que no tiene sentido seguir sufriendo por amor, que no tiene sentido seguir sufriendo por dinero, que no tiene sentido seguir viviendo sin estar lleno de energía. Quizá nada fuera ha cambiado todavía, pero como tú has cambiado, entonces todo ha cambiado. Cuando entiendes que hay un camino más fácil, encuentras soluciones, todo suma, todo tiene sentido, tienes claridad y dices que no a lo que no toca, sin dudas. No es magia, cuando eso pasa es que has ascendido, has cambiado de nivel de consciencia. Si ya entiendes que hay un camino más fácil, el episodio de hoy de Pensamiento Positivo te va a encantar. Hoy hablamos de lo que funciona para tener una vida más fácil. Hoy hablamos de cómo tener una vida, ojo, más larga y más feliz. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la sabiduría japonesa y desde la perspectiva de la terapia vital. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Bueno, pues hoy hablamos de terapia vital, hoy hablamos de cómo tener una vida más larga y más feliz y vamos a empezar hablando con Francesc Miralles. Francesc, te entrevisté hace un porrón de años. Como mínimo una década, no, 8 años quizás. O... Yo diría que una década. Una década, hay veces sí. que nos cuesta reconocer el tiempo que ha pasado. Pero yo creo que fue antes de Ikigai, quizás incluso. Fue antes de Ikigai, sin duda. Yo recuerdo estar como en el centro de Madrid, en una radio. Sí, fue en los estudios de Punto Radio antes de que la cerraran y te digo, si hago memoria, me acuerdo. Esto fue finales del 2012. Imagínate. Hace 12 años. 12 años. Ha llovido desde. No has cambiado, ¿eh? Tú estás mucho mejor. Oye, ¿qué pasa con Ikigai? Tú sabes que yo fui a Okinawa también y que aluciné y que fui a Japón y volví al año siguiente. Y cuando me encontré este libro dije, pero este hombre le ha pasado lo mismo que a mí, se ha enamorado allí de los japoneses. No sabía que habías ido a Okinawa, porque poca gente va por ahí, solo van los surferos y ahora, después del libro... pues Y ahora los escritores. Sí, ahora los escritores que tienen curiosidad de conocer el pueblo de Ogimi, pero ciertamente es un destino que está lejos de Tokio, casi 3 horas de avión, y que si has estado allí es que eres muy experto ya. Me fascinó Japón, hice un primer viaje, me pareció, conozco, no sé, 31 o 32 países y me pareció como hay 2 grupos de países, todos los que conozco y Japón. Y me pareció tan alucinante que volvimos al año siguiente y fuimos exprofeso a Okinawa por aquello de conocer la zona azul, una de las zonas azules de Okinawa.
Espero que os trataran muy bien. Nos trataron, bueno, luego comentamos anécdotas. Yo volví absolutamente ojiplático de Okinawa, o sea, fue una cosa Qué bien. muy loca. Ahora comentamos esto. Y está con nosotros Antoni Bolinches. ¿Te puedes creer, Antoni, que no te había leído hasta recientemente? Y mira que he leído, pero no te había leído, macho. Me ha encantado tu libro, pero luego hablamos de esto, pero esto es una belleza. Bueno, es la continuación del secreto de la autoestima. El secreto de la autoestima es el primero y tus 4 poderes es la continuación. Exactamente. El secreto de la autoestima es desarrollar esos 4 poderes. Y entonces ocurre lo que tú has dicho. Para que la vida tenga sentido, le hemos de quitar sentido a cosas negativas. ¿Y hay trucos para eso? No. Hay hay trabajo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Hay un proceso, hay una actitud, una manera de utilizar la inteligencia, una manera de positivar la adversidad, y a partir de ahí entender que en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos para aprender. Quien aprende de los malos momentos tiene un futuro feliz asegurado. ¿Por qué nos enrocamos en los malos momentos? ¿Qué beneficio obtenemos de los malos momentos? Uno es la vivencia sadomasoquista. Sufrir es una manera de vivir. Wow. Segundo, tener un problema y no resolverlo ya tiene un sentido nuestra vida, pero tiene un sentido mejor resolverlo. De esto hablamos en unos momentos. De momento vamos a centrar el tema de hoy. Vamos a por ello. Bueno, vamos con algunas ideas para ver cómo tener una vida más larga y más feliz. La primera idea que quiero compartir contigo es muy sencilla, se llama confianza. No puede haber nada en la vida sin confianza. La confianza es revolucionaria y otro día os contaré, hoy no viene al caso, dónde aprendí esta frase que marcó tanto una etapa de mi vida. La confianza es revolucionaria. Confianza en nosotros mismos y confianza en los demás. ¿Por qué? Porque sin confianza en nosotros, en la vida, ojo, confianza en la vida, no podemos hacer nada. En la película, me encanta esta película, En busca del arca perdida, hay una secuencia que expresa esta idea. Indiana Jones se pasa toda la vida, y seguro que me habéis oído hablar de esta anécdota, se pasa toda la vida buscando el Santo Grial. Aún recuerdo la primera vez que vi esta película que me impresionó este momento. Cuando al final de la película consigue encontrar el lugar donde se encuentra el Santo Grial, Indiana debe superar aún una prueba. Esa prueba se llama, ojo al dato, el Sendero de Dios. Y la prueba consiste en tener que llegar al otro lado de un cañón de gran profundidad y que es sencillamente imposible de cruzar. Indiana duda, Indiana vuelve a dudar. ¿Os acordáis de este momento de la película? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Imposible. Nadie podría saltar esto. ¡Ah! ¡Indy! ¡Tienes que darte prisa! ¡Date prisa! Es un salto de fe. Dios. Tienes que creer, hijo. Tienes que creer. Así que cuando su padre, que aquí simboliza el sabio que todos llevamos dentro, le dice tienes que creer, hijo, tienes que creer, Indiana se arriesga y aun pudiendo caer al abismo da ese salto de fe, empieza a caminar ese sendero de Dios y da un paso sobre el vacío. Y entonces un puente aparece de la nada. Es una cuestión de fe. ¿Es o 1 o es 0? O crees o no crees. Y al mismo tiempo que da el paso, un puente aparece sobre sus pies de la nada y gracias a él consigue cruzar el barranco. ¿Y por qué te cuento esto? Porque para tener una vida mejor necesitamos de confianza en nosotros, en otras personas y en la vida. Así que no hay más remedio. Sin confianza no tenemos ni una vida más larga ni una vida más feliz. Segunda idea para centrar el tema del día de hoy. Al principio, en todos los procesos de desarrollo personal, hay niebla. Y esto es mejor saberlo. Todos los procesos de transformación tienen niebla al principio. Todos los caminos de transformación son abstractos al principio. Al principio siempre hay niebla. Así que si es tu caso, lo único que toca es atravesar la niebla. Seguir caminando aunque no tengas claridad. Esto es fundamental entenderlo porque si no nos quedamos parados esperando a que llegue la claridad. Pero la claridad nunca llega, salvo que consigas trascender la niebla. Así que no es un problema que no tengas claridad. Apúntatelo por ahí. A mí esto, entenderlo en algún momento de mi vida, me dio mucha confianza. No es un problema no tener claridad. El problema, y esto sí es un problema, es pararse por ello.
Seguir caminando es permitir que la niebla desaparezca. Así que, cuando estemos en la niebla, hay que recordar que el problema no es que haya niebla, sino, seguir caminando no. Y la segunda cosa importante es recordar que no necesitamos conocer todo el camino, no necesitamos saberlo todo, solo necesitamos dar el siguiente paso en la niebla. Solo eso, solo la vida espera de nosotros una cosa, y es que demos el siguiente paso en la niebla. Y la tercera clave, y con esto cerramos, del día de hoy, se llama esperanza. Se hizo un experimento hace tiempo que quiero compartir. Es impresionante. Yo cuando lo leí me quedé absolutamente impactado. Pusieron ratas en un balde con agua y las ratas intentaban salir. Pero como no podían agarrarse a ningún sitio, las ratas, las pobres, terminaban muriendo. De media, las ratas tardaban 15 minutos en morir. ¿Se entiende? Intentaban salir y a los 15 minutos morían. Pero entonces a un investigador se le ocurrió una cosa. Justo antes de que murieran de cansancio, a los 15 minutos, justo un poquito antes de que murieran, las sacaban. Las dejaban descansar, las secaban y, ojo, las volvían entonces a poner de nuevo en el balde con agua. Y aquí viene lo alucinante. Las ratas entonces no duraban otros 15 minutos. Las ratas entonces nadaban durante, ojo, 60 horas. Las ratas que antes morían en 15 minutos, una vez que las secaban y tenían esperanza, pasaban a durar 60 horas. 60 horas donde antes morían en 15 minutos. En resumen, cuando las ratas pensaban que iban a ser rescatadas, cuando tenían esperanza, clave para transformar una vida, la tercera clave del día de hoy, continuaban nadando hasta 240 veces más. 240 veces más de trabajo, 240 veces más de nadar, solo porque tenían esperanza. Así que cuando tienes esperanza, cuando tienes confianza en ti, aguantas más, nadas más. Cuando tienes claridad de que habrá un futuro mejor para ti, simplemente eres 240 veces más resistente. Y la mejor manera de tener esperanza, por eso me dedico al mundo de la educación, es aprender cosas nuevas. Y esto es lo que vamos a hacer ya con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a por ello. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Hoy tenemos a Francesc Miralles, que ha publicado decenas de libros, muchos de los cuales he tenido la suerte de leer. Francesc, te quiero dar públicamente las gracias por el trabajo que haces, te lo digo de corazón. Muchas gracias por leerlo. Es un placer. La biografía de Francesc la encuentras rápidamente en Internet, pero nosotros hemos querido indagar, como siempre, un poquito más. ¿Y de la mano de quién lo hemos hecho? Ya lo sabes, de nuestra querida Cristina Serrato y sus biografías archiconocidas, biografías con alma. Se define como un hombre imperfecto que intenta hacer el bien a los demás. Los demás le ven como un ser generoso, genuino y repleto de verdad. Cuando mira atrás le emociona el camino recorrido. No ha sido fácil, pero aquí está. De pequeño soñaba con ser astronauta. Tuvo una vida melancólica, teñida por el silencio de un padre encerrado en sí mismo, que le llevó a ser tímido y estar en soledad. Algo que le ayudó a desarrollar, por la escritura y por el arte, una profunda sensibilidad. Le pusieron el nombre del abuelo Francisco, un burgués de la Rambla catalana que le mostró cómo la amabilidad puede estar en una simple mirada. De su abuela Palmira, que se parecía a Audrey Hepburn, una cristiana que iba a los hospitales a ayudar a enfermos que ni siquiera conocía, aprendió el valor de la entrega por los demás. Reside en Barcelona, aunque prácticamente vive entre aviones. Nunca pone el despertador a la hora en punto. Toma mucho té verde y le encantan las setas. Su plato favorito son los rovellons. Es polifacético, un genio escribiendo y componiendo. Le apasiona encontrar libros que le sorprendan, los viajes raros, los gatos, las buenas conversaciones, la música alternativa y las canciones cortavenas. Cuanto más dramáticas y deprimentes, mejor. Curioso con lo positivo que es él. De mayor quiere ser alguien con mucho tiempo. El poco libre que tiene ahora lo dedica al piano, tocar en bandas, hacer conciertos, viajar o disfrutar con los amigos, la verdadera razón de vivir. Suspira ante las buenas acciones y si pudiera pedir un deseo, sería haber estado en la gira americana de los Beatles, poder ver un concierto de The Doors y ser el presidente de los Estados Unidos a la sombra para intentar solucionar los problemas ecológicos y los dramas de la humanidad.
Si no está muy cansado, termina el día leyendo. Si lo está, escucha una tertulia deportiva porque le ayuda a desconectar. Comienza cada mañana con un yogur, preparando una buena tetera, quizá bajo la banda sonora de Velvet Underground, y listo para un nuevo día en el que será ese Frankie, como le llaman los antiguos, que puede sentirse orgulloso de sus logros, de haber sido de utilidad, dejar un buen recuerdo a su paso y ha ayudado a cientos de personas a que encuentren su Ikigai y su propósito personal. ¿Te suena este señor del que habla Cristina? Qué bonita presentación. Muchas gracias. Ha sido una maravilla. Bueno, cuéntame esa cosa. O sea, tú te vas a Japón y entonces te quedas allí con Héctor y entonces de repente dices, yo voy a hacer un libro de esto. Además que estuve a punto de no ir a Okinawa, porque de hecho yo ya había estado en Japón y fui por segunda vez porque quería escribir una novela en Kioto, una novela de amor que se llamó Wabi Sabi. Y el día antes de ir, un diseñador de aplicaciones con el que había quedado para acompañar a un amigo me dijo, tengo un amigo que vive en Tokio, yo creo que os entenderéis. Y yo pensé, ya está, el programa lleno, no quiero quedar con desconocidos. Y le escribí un correo, él me dijo que ok, que nos viéramos, y de hecho, cuando nos encontramos, él pensaba que yo era un gran amigo de ese desarrollador de aplicaciones, que él sí lo es, ¿no? Me dijo, ¿cuántos años hace que conoces a este chico? Yo dije, ¿años? Dice, he estado con él 20 minutos de mi vida. Y me dijo, si lo sé, no te recibo. Y bueno, a partir de ahí se labró una amistad. Empezamos a quedar un día por semana por Skype. Le animé a escribir su primera novela. Y en nuestro segundo encuentro es cuando surgió, paseando por un parque de Tokio, todo el tema de los centenarios, de las zonas azules, de la palabra Ikigai. Y ahí fue donde se fraguó el viaje que hicimos unos meses después y que las entrevistas llevaron a escribir luego el libro Ikigai que todo el mundo conoce. A mí me es cercano porque yo cuando aterricé por allí me quedé alucinado con todo este tema de los moais, de los grupos de personas que quedan a lo largo del tiempo, de ver a abuelas centenarias conduciendo. Nos invitaron a comer porque iba con una persona, bueno, que es alumno de la casa también, Marcos Cartagena, que ha publicado un libro que luego recomendaremos sobre Japón, y conocí allí gente y nos invitaron a comer con personas centenarias. Y me acuerdo al terminar la comida que se subieron en un coche y se fueron. Sí. O sea, pero es que era una cosa, yo tengo el recuerdo en el parking allí diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, o incluso trabajan, abren las tiendas. El más viejo que vi, la última vez que volvimos con National Geographic para un documental que se llama Longevidad, la ciencia de la vida, había un señor de 108 años regando el jardín que todo el rato nos atendió de pie, nos dio fruta y contó chistes y contó un montón de cosas. Y yo pensé, vaya, si puedes llegar a los 108 así, pues la vida es algo que merece la pena ser vivido largamente. Bueno, háblanos de la aldea de los centenarios. Vamos a contextualizar el tema. O sea, resulta que hay varios sitios en el planeta Tierra donde las personas viven más tiempo y en este caso yo lo he visto también, no solo vivir más tiempo, sino vivir más tiempo con calidad de vida. Sí, y eso pasa en Okinawa. A ver, cuéntale para que él no sepa de qué estamos hablando. Cuando Dan Butler hizo su clasificación de las zonas azules, que ahora hay una serie en televisión, estableció 5 zonas, ¿no? Hay una en Grecia, que es la isla de Icaria, hay otra al sur de Italia, hay 2 en América y la número 1 era Okinawa. Y dentro de lo que es Okinawa, el pueblo con el récord Guinness de longevidad, en su momento habría que volver a hacer las mediciones, esto fue pre-pandemia, pues era Ogimi, que es una aldea que tú conoces ahora de 2.800 habitantes, de agricultores, árboles frutales. Y la magia es lo que tú has dicho, no se trata de cantidad, sino de calidad. De hecho, cuando nosotros empezamos a buscar a los centenarios, yo vi el entrenador del monitor de tenis del pueblo, estaba entrenando a unos niños y tenía 87 años y le pegaba unos viajes a la raqueta que a mí me habría dejado sentado. Y nos dijeron, a este no lo entrevistes porque para nosotros es joven, tiene que ser a partir de 95. Bueno, entonces sí que es verdad que hay diversos factores que confluyen para que esta gente sea la más longeva del planeta. Y si tenemos tiempo, podemos entrar en algunos detalles. De hecho, es lo que vamos a hacer. A mí me gustaría empezar por el Moai. Me gustaría que nos contaras qué es un Moai, que me parece una palabra y un concepto verdaderamente precioso,
y luego vamos con el resto. Sí, Moai, que curiosamente coincide con los cabezones de Piedra de Pascua, que estuve la semana pasada, es un círculo de personas que se ayudan entre sí y se está aplicando a otras partes del mundo. En el caso de Okinawa son círculos de ancianos que tienen incluso un banco compartido, una pequeña caja donde cada mes se ponen $25 y que no solo celebran cumpleaños, cantan al karaoke, deportes, etcétera, sino que se escuchan los unos a los otros y si alguien tiene un problema, pues entre todos se le ayuda, como las antiguas tribus, ¿no? Un poco como cuando yo era pequeño y la Casa de la Pradera, con Michael Landon, si a uno se le quemaba el granero, venía todo el pueblo y lo reconstruía. Eso es un Moai. Y los Moai se están aplicando hoy en día, por ejemplo, a California, Estados Unidos, personas mayores que deciden que no quieren pasar los últimos años de su vida en una residencia, sin poder sobre sus decisiones. Entonces, se ha llegado a muchos casos, por ejemplo, de comprar un antiguo convento, un hotel que está en desuso, y se compra entre un Moai de 15, 20 personas para en el futuro pues tener pagados allí médicos, un cocinero y tener el control de sus vidas en los últimos años desde la tribu, desde el clan. Esto, a mí lo que me contaron fue que en origen, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas perdieron sus familias y entonces como que se juramentaron como para decir, oye, a partir de ahora nosotros somos la nueva familia y nos vamos a ver todos los fines de semana, ponemos el dinero en la hucha común. Me contaron también que muchos de los viajes en los años 90 y 2000 a España de japoneses eran de personas, de grupos que no se habían gastado su dinero y que entonces como que decían, venga, pues como no nos lo hemos gastado, pues nos vamos de viaje. Sí, y es muy bonito y además tiene mucho que ver con la cultura de Okinawa. O sea, es que cuando se habla de Japón, si pensamos en Lost in Translation, pues pensamos en el típico japonés silencioso, reprimido, que trabaja 16 horas al día, que están agobiados, que están como muy encerrados entre sí mismos. Okinawa es como otro país, son gente mucho más oscura de piel, son muy expresivos, son muy bromistas. Y de hecho hay un lema de la cultura okinawense que es, una vez nos hemos sentado todos alrededor de la misma mesa, ya somos hermanos y hermanas. Y eso es muy importante para ese sentimiento de Moai, porque en el Moai incluso entran los extranjeros. No tienes ni que ser okinawense o japonés para estar ahí. Oye, otra de las claves es el Ikigai, que es el concepto que da título a tu libro, a vuestro libro, y que además se ha popularizado bastante en los últimos años. Sí. Esto fue como un milagro, una cosa extraña. O sea, yo cuando tengo que dar un máster de edición o algo así, siempre digo que el éxito de un libro es impredecible. Porque cuando tú piensas en escribir algo, ese libro igual se publicará de aquí 2 años. Y quién sabe qué está esperando la gente en el 2027 y cómo será el mundo, no se puede saber. El caso de Ikigai fue que salió en España en una editorial mediana con bastante fuerza, pero enseguida hubo como ángeles de la guarda que les gustaba. Estados Unidos fue Oprah Winfrey, lo puso como libro de la semana en su blog y un montón de gente se enteró que eso existía. En Inglaterra, pues el equivalente a Sergio, Chris Evans, que tenía un programa de muchísimo éxito en la BBC, dijo, este es mi libro en la mesita de noche. Pues el libro fue número 1 una semana en Inglaterra. Y se fue viralizando por diferentes países y a día de hoy tiene 70 traducciones. Vamos a profundizar en el concepto de Ikigai. ¿Cómo lo entienden los japoneses? Sí, Ikigai es una palabra que antes no se usaba. Era una palabra japonesa, como nosotros en español tenemos la palabra duende aplicada al flamenco. Existe, pero no la usamos en la conversación normal. A ellos les pasaba lo mismo. Existía la palabra Ikigai, pero no la expresión ¿cuál es tu Ikigai? Eso vino a partir del libro, que se publicó también en japonés. Y si analizamos... O sea, a raíz del libro la palabra se popularizó más en Japón. Era una palabra que existía pero que no se usaba en el día a día. Y ahora es de uso común. Entonces, pensemos que Iki significa vida, Gai, merecer la pena. Ikigai sería una vida que merece la pena, una vida con propósito. Y la expresión ¿cuál es tu Ikigai? Pues lo que te están preguntando es si tienes algo que mueve tu vida, si tienes algo que te anima a levantarte de la cama y empezar a empujar, ¿no?, tus sueños. Y básicamente es esto. Y como contamos al principio del libro, todo el mundo tiene su Ikigai, pero hay personas más autoconscientes, más trabajadas, que ya lo saben y que lo están canalizando, ¿no? Como por ejemplo Antoni Bolinche, su Ikigai es aliviar el sufrimiento de los demás. Y lo hace a través de su consulta, a través de sus libros, a través de sus charlas. Y hay personas que tienen un talento dentro, tienen un enorme valor, pero aún no se conocen lo suficiente para saber cuál es el tesoro que hay que mostrar al mundo.
Parece que el concepto en Japón está también relacionado o hace alusión a estar siempre ocupado, ¿no? Sí. Y yo eso lo he visto, bueno, y tú lo habrás visto igual, que personas súper mayores que están ocupadas, no sé, haciendo trabajos a veces como sin mucho, lo voy a decir con todo el respeto, sin mucho sentido. A mí me llamó la atención que había gente como muy mayor a la entrada y la salida de los parkings, de los aparcamientos, como ayudando a gestionar el tráfico. Y me explicaron que era como, esta persona ha trabajado aquí en esta empresa, ya no se ha jubilado, pero en lugar de estar en su casa, pues viene hecha una mano para que los coches entren y salgan del aparcamiento. Eso es muy japonés, tienes razón. Y de hecho con Héctor García, que sabe japonés perfecto y que sabe el dialecto de Okinawa perfecto, porque su esposa es de ahí, su suegro, cuando intentamos traducir la palabra Ikigai, la primera traducción que él propuso es el arte de estar felizmente ocupado. Es otra posible traducción. Y sí que es verdad que Japón es un país de servicio. La última vez que estuve, no hace mucho, vi que todas las escuelas tienen unos niños asignados que van cambiando, que su papel es estar en la puerta dando la mano a todos los que entran. O sea, imagínate, hay un niño y una niña que saludan a todos los que entran. Y tú luego, no sé, si viajas al Japón profundo y te vas a las montañas de Nagano, llegas a una estación de vía estrecha y puede haber perfectamente una banda de viento de gente mayor del pueblo que están ahí, nadie les paga, pero están allí para recibir a los pasajeros de los trenes. Entonces, esto está en el alma japonesa. La idea de, si no haces algo por los demás, ya estás en la antesala de la muerte. Tú estás vivo en la medida que aportas algo. Entonces, según cuál sea el valor de cada uno, pues vas a hacer algo distinto. Es bonito que en Ogimi, que tú conociste, hay un ritual que hace la gente mayor. En Ogimi hay sobre todo viejos y niños, porque los del medio ahí no encuentran trabajo y se van a otros lugares, pero hay niños que viven con sus abuelos y hay escuela. Y yo recuerdo que las mañanas un ritual que hacen los viejos es ir donde está el autobús, donde se van todos los niños, y sin que sean tus nietos ni nada, van ahí a despedirlos y a decirles, cuidado, no crucéis la carretera, llevas tu bocadillo. Entonces, es aquello que dicen de, hace falta todo un pueblo para criar a un niño. Pues ellos tienen ese sentido comunitario y un japonés siempre querrá estar haciendo algo de valor. Oye, ¿y por qué mareamos tanto con el Ikigai, con el propósito en el mundo occidental y en España en particular? ¿Por qué tantas personas tienen duda con saber cuál es su papel en el mundo, qué hacer, ¿no? Yo creo que por algo que hacéis muy bien en vuestras formaciones, porque la gente no se conoce. Si tú no te conoces, no sabes cuál es tu elemento, que diría Ken Robinson. Y si tú no sabes cuál es tu don, cuál es tu talento, cuál es tu facilidad, tu habilidad, entonces no sabes qué hay que entregar al mundo. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes que eres muy bueno escuchando, ahí ya tenemos un camino. Podemos decir, bueno, esta persona es buena escuchando, es buena no juzgando, es buena preguntando. Puede ser un psicólogo, puede ser un coach, puede ser un consultor, puede ser alguien que ayude al otro a sacar lo mejor de sí mismo. Pero si tú no sabes que tienes ese talento, pues no sabrás por dónde empezar a construir el propósito. Entonces, el paso 0 o paso 1 es ¿quién eres tú? Y quien no lo sabe, desde tu punto de vista, ¿tiene sentido ponerse en cualquier cosa en la que sea de utilidad al mundo? Yo creo que cada persona tendrá su propia vía al autoconocimiento. Hay personas más místicas que harán mindfulness, hay quien irá a una terapia con un psicólogo, con una persona de confianza, hay quien participará en un curso o incluso hay gente que dice haberse conocido y reconocido haciendo el Camino de Santiago. Entonces, hay muchos caminos que te llevan a saber quién eres, pero lo importante es que tengas el valor de mirar adentro para luego transformarte por fuera. Parece que otro de los factores que hacen que en Okinawa se viva tanto es la ausencia de estrés o la gestión buena del estrés. Sí, hay poco estrés, al menos la primera vez que fuimos no llegaba la cobertura del móvil, por lo tanto no te podían bombardear con WhatsApps, porque recuerdo que queríamos con Héctor mandar un artículo a una revista y tuvimos que subir a una montaña que tenía una antena y de ahí se mandó. Pero en el pueblo aún iban con el teléfono del cable y con lo analógico, ir caminando a casa del vecino y llamar a la puerta. Y eso se ha demostrado que ese microestrés que nos dan las redes sociales de ir haciendo inputs, ¿no? La infoxicación que llaman, lo que hace es que estemos alerta todo el tiempo, y que no podamos relajarnos. Y lo más bonito es cuando ellos, por ejemplo, nunca comen solos, siempre están alrededor de una mesa, pues tener tiempo y poder estar totalmente centrado en lo que estás haciendo en ese momento. Completamente de acuerdo. Creo que tenemos un problema con la dopamina y con el cortisol en esta sociedad en la que vivimos. Y de hecho el cortisol inhibe el funcionamiento del sistema inmunológico. O sea que parece que está hasta como comprobado
claramente que un exceso de estrés inhibe la salud, inhibe la buena salud, ¿correcto? Totalmente. Eso luego nos podrá hablar de todo eso Antoni Bolinches, pero sí que es verdad que el estrés se relaciona con muchas enfermedades. No es decisivo, pero sí que un estrés continuado hace que puedas tener más enfermedades, incluido el cáncer, y por no hablar de las cardiovasculares, que está también demostrado. Por lo tanto, hemos de encontrar un ritmo más acorde con la naturaleza, porque algo que también se ha estudiado en las zonas azules es la cronobiología de la gente que vive ahí, y es que funcionan con el sol. O sea, la cronobiología es la ciencia que estudia cómo los relojes internos del ser humano se coordinan con los externos. ¿Cuáles son los relojes internos? El latido del corazón, el hambre, que llega a determinadas horas, y muchas otras cosas. Y, por ejemplo, la digestión, ¿no? Que la composición de nuestra flora bacteriana va cambiando. Si no comemos siempre a la misma hora, pillamos al ejército no preparado para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, en Okinawa y sobre todo en lugares como Gimi, que son rurales, la gente se levanta con el sol, recibe esa luz que les despierta, comen pronto, cenan pronto, se acuestan cuando es de noche y pasan la mayor parte del día al aire libre, bajo el cielo, con lo cual todo funciona mejor. Mientras que alguien que viva en un cubículo, en una oficina, que hoy come a la 1, mañana se olvida de cenar, mañana pasado se levanta a las 10 de la mañana, pues tiene los relojes internos totalmente desincronizados. ¿Qué más podemos hacer para aliviar el estrés? Practicar la amistad buena, la amistad con los viejos amigos, que echarte unas risas, eso puede rebajar mucho los problemas de la vida. Mira, viniendo en tren con mi amigo Antoni, yo le he contado un problema familiar que me tenía bastante ansioso, una cosa que no sabía cómo resolver, y en media hora de conversación, pues si el grado de alerta era 10, grado Dios, nivel Dios, ha bajado... Sí, lapsus linguae, que diría Freud. Ha bajado al 2,5. Ahora ya no lo veo tan grave. Y para eso sirven los amigos. Es un santo, ¿no? Simplemente. Sí. O sea que la buena amistad... Sí, hablar con los amigos a veces es una gran terapia. Y, como dice Antoni, contra la preocupación, ocupación, ¿no? Ocuparse de cosas. Si hay algo que tú no puedes resolver ahora mismo, pues ponte a hacer algo que sí dependa de ti. Entonces yo me he puesto pues a contestar correos, a intentar terminar artículos, y eso es algo que nos sirve a todos para nuestra salud mental. Mientras estemos en el nivel de la preocupación, dándole vueltas a las cosas como si fuera un tío vivo, ahí consumimos mucha energía y no estamos arreglando nada. Lo que necesitas es bajar a la tierra y decir, bueno, ahora mismo con lo que yo tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo resolver hoy? Y mañana ya veremos, ¿no? Oye, yo tengo un montón de notas de tu libro, hemos hablado del Moai, hemos hablado del Ikigai, del estrés, de la cronobiología también. ¿Te apetece que hablemos de fluir? Porque parece que fluir es como otra clave para tener una vida larga y una vida feliz. Sí, en el Ikigai, cuando se trabaja en taller, se trabaja con los 4 círculos. El primero es lo que amas, el segundo aquello en lo que eres bueno, el tercero aquello por lo que pueden pagarte y el cuarto lo que el mundo necesita. Y en el primero, que es lo que te gusta, parece obvio. Decir, bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? Pues mucha gente no te lo sabría decir. Bien sea porque le gustan muchas cosas o porque está bloqueado o empanado, porque hay tantos inputs, ¿no? Tantas distracciones que decimos, bueno, me gusta esto, pero también me gusta un poco lo otro y también me gustaría esto que no lo he probado. Y entonces es la parálisis por análisis. Entonces aquí tenemos una herramienta que es útil, que es lo que tú has dicho, el flow, que... plasmó en su libro Mihai Csikszentmihalyi. Oye, lo has pronunciado la primera, sí, ¿eh? Esto... Sí, porque mi mujer es húngara y entonces he aprendido a decirlo, ¿no? Entonces, murió ahora durante la pandemia, igual que el doctor Robinson, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hace el flow? Flow es una manera de medir hasta qué punto te da placer una actividad. Un 100% de flow sería... cuando eso que haces te gusta tanto que te olvidas totalmente del tiempo, que ya no tienes preocupaciones, que ya no tienes nada que te saca del aquí y ahora. Eso sería un flow de 100%. Por ejemplo, el protagonista de la película Soul cuando toca el piano y está totalmente en su mundo. Entonces, si tenemos 5 o 6 cosas que nos gusta mucho hacer, pues pongámosle una puntuación del 1 al 10 a cada una y ahí tendremos una primera pista
de cuál puede ser nuestro Ikigai, pero el Ikigai suele ir muy ligado a algo que nos apasiona. Y luego ya veremos si en eso que nos apasiona somos muy buenos o no. Si se dan las dos, ya tenemos una pasión. Parece que las distracciones nos alejan de encontrar el fluir. Y nos agotan, porque me has estudiado todo esto. Que, por ejemplo, una persona que está intentando escribir un libro, que está delante de la hoja, cada vez que sale para mirar un WhatsApp o para atender otra cosa, le cuesta varios minutos volver a entrar ahí y es una fricción total de la atención. Con lo cual, si tú entras y sales de lo que estás haciendo, 2 horas puede equivaler al cansancio de 7 u 8. Con lo cual, al cabo de un ratito ya te vas a descansar y no has hecho lo que tú querías hacer y te sientes frustrado. Y parece que también hay que tener al menos un objetivo de antemano para poder fluir. O sea, hay que enfocarse en algo. Al menos tener el objetivo del día. O sea, yo si miro mi agenda veo un caos tremendo porque soy demasiado optimista con la agenda. Pienso que los días tienen 48 horas, ¿no? Entonces me doy cuenta de que he puesto más cosas de las que puedo hacer. Entonces, cuando me viene la ansiedad y digo, Dios mío, no me da la vida. ¿Cuánta gente dice no me da la vida? Entonces, me centro y digo, bueno, en este viaje en tren que vamos a volver a Barcelona, ¿qué se puede hacer? ¿Podemos acabar el artículo de cuerpo-mente? Pues vamos a por ello. Muy bien. Oye, me gustaría que me contaras de las 5 zonas azules, qué podemos aprender de cada una de ellas. ¿Te apetece este juego? Sí, perfecto. De hecho, todas tienen algo en común. ¿Pero quieres que miremos una por una? Sí, o bueno, dime qué tienen en común Sí. y luego vamos una a una. Sí, lo que tienen en común es que es una... Yo no las he estudiado por separado, yo he estudiado Okinawa solo. Tienen en común varias cosas. Que hay vida comunitaria, o sea, que todo el mundo conoce a sus vecinos, que son más que vecinos y son incluso más que amigos. Se tratan como familia, lo que antes has explicado muy bien sobre los moais. Consumen productos de kilómetro cero, que están tan de moda ahora. O sea, muchos de ellos cultivan lo que comen o lo que viene de casa del vecino, lo cual también eso contribuye a la salud. Mucho tiempo al aire libre, estar sin techos, vida lenta, que también hemos hablado que es muy importante, y actividad, ¿no? Y eso quizás lo identificamos con Japón, pero también en España hay pueblos de Castilla y ahora en Galicia parece que podría ser, hay una zona de Galicia que podría ser la zona azul número 1 del mundo, más que Okinawa, donde hay viejos y viejas de 100 años o 102 que están trabajando el campo. Y ese estar en actividad, sentirse útil, es lo que les da una motivación para estar aquí. ¿Vamos una a una entonces o no? Si quieres, sí, pero venga, no habrán... bueno, Okinawa hemos hablado yo. Cerdeña, ¿qué podríamos sacar de Cerdeña? Bueno, a ver, Cerdeña tiene otras ventajas que sería un buen clima y una muy buena cocina. No olvidemos que los la buena placeres... cocina nos hace vivir más, ¿no? Sí, que los placeres de la cocina, sobre todo si es compartida, pues hace que valga la pena vivir. Y uno vivirá más y se cuidará más si introduce los placeres de la vida, más que si tú estás comiendo las cosas enlatadas y recalentadas. Entonces, Cerdeña, quedémonos con el buen clima, bellos paisajes, buena cocina. Loma Linda, California. Claro, en Loma Linda, California, es una comunidad adventista, que para que nos entendamos es algo parecido a los Amish. Entonces, son gente de comunidades muy cooperativas, con lo cual hay todo esto que se da en un Moai, pero se da en todo el pueblo. Que tú sabes que si tú caes, te van a levantar y que si se hunde tu casa, la van a reconstruir. Entonces, ese sentimiento de tribu, de clan, de que estamos todos juntos en esto y aquí nadie va a quedar fuera, pues hace que te sientas totalmente protegido al tiempo que tú eres responsable de la felicidad de los demás. Entonces, lo de Loma Linda sería el sentimiento comunitario extremo de este tipo de comunidades religiosas. Costa Rica, Nicoya. Sí, Nicoya lo que tiene es el clima está bien, pero son paisajes paradisíacos y de hecho, para que queramos vivir 100 años o más, necesitamos belleza. Entonces, si tú estás en un lugar que no estás viendo hormigón, que estás viendo agua, que estás viendo verde, estás viendo animales, estás viendo la creación casi como era antes de Adán y Eva, ¿no? Pues puedes tener más optimismo hacia la vida que si vives en un suburbio en Corea donde estás rodeado de grafitis y de cemento. Entonces yo diría que aquí la belleza puede influir del lugar. Y para cerrar, Icaria, Grecia. Bueno, Icaria es muy estudiada, es la isla de los centenarios, es el lugar de Grecia donde hay más personas mayores y son personas, a ver, los griegos
si recordamos la película Zorba el Griego, tienen un espíritu muy festivo de la vida. Acordémonos cómo termina la película Zorba el Griego, que hay, para los que les queda igual un poco lejos o no han leído la novela, es la historia de un americano que quiere invertir en unas minas y al final las minas se vienen abajo, se pierde el dinero y no sacan nada de ahí. Y Zorba, que es el local, se pone a bailar y dice, ¿tú por qué bailas? Y dice, bueno, dice, ya que lo hemos perdido todo, pues divirtámonos, ¿no? Yo creo que eso influye en Icaria en el sentido que los griegos tienen un gran sentido del humor y saben ser resilientes a través de la celebración continua. Oye, dieta Ikigai, háblanos un poco, danos 3 pistas de qué es lo que sabemos que nos hace vivir más tiempo. La dieta de Okinawa está muy estudiada por los médicos, pero la dieta japonesa en general se basa en la regla del 80%, que se llama hara hachibu, ¿no? En japonés, que vendría a traducirse como tienes que llenarte hasta aquí y no hasta aquí, ¿no? Entonces, de hecho, creo que literalmente significa como que el primer 80% de la comida te alimenta a ti y el 20% restante alimenta a tu médico. Exacto, imagínate. Ese es el dicho, si lo traducimos literalmente, del hara hachibu. Y, claro, ¿cómo se controla eso? Es muy diferente de cómo lo vivimos en la cultura mediterránea, donde vas a una boda, vas a un banquete, a un restaurante y parece que hay que comer el doble del hambre que tienes. Ellos, como tienen mucha conciencia de la importancia de ir ligero, pues si hay 5 platitos aquí sobre la mesa y te los comerías los 5, te comes 4 y guardas un poco de hambre para la noche o para mañana. Entonces, frenar un poquito antes, ¿no?, es lo que hace que, según algunos estudios médicos, la esperanza de vida aumenta como unos 8 años. O sea, el hecho de tener una dieta un poco hipocalórica. Yo soy practicante asiduo del hara hachibu. Y así estás hecho un pincel. Y puedo decir que no solo me da felicidad, porque siempre llego a las comidas con hambre, lo cual da mucha felicidad, sino que además me permite eso, ir de manera aerodinámica por la vida. Es uno de mis hábitos de salud desde hace muchos años. Exacto, hay que pensar que el cuerpo humano es como un coche. Si un coche puede correr a 180 kilómetros por hora y vamos siempre a 175, se va a quemar mucho más rápido el motor. Pues lo mismo, si la digestión está siempre a tope y además comemos media hora antes de ir a dormir, te vas a dormir mal y con todo el trabajo ahí, pues la oxidación se acelera celular. Oye, he encontrado un poema en tu libro que me gustaría que escucháramos porque me ha parecido una auténtica belleza. Vida sana y ordenada, la comida moderada. No abusar de los remedios, buscar por todos los medios, no alterarse por nada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Roberto Abadía Soriano. Es una belleza, ¿no? Sí, es como una síntesis muy anterior a Ikigai, este poema, ¿no? De lo que es el arte de vivir y el arte de envejecer con salud. Mira, yo aquí en Madrid tengo una amiga que se llama Guadi Jiménez, que fue eurodiputada y tiene un libro que se llama El arte de envejecer bellamente, que me dice, mi futuro, mi destino es morirme en perfecto estado de salud. Y creo que es un bello lema, ¿no? De decir, bueno, vamos a cuidar el cuerpo y el día que se pare, se para, pero hasta ese último día que nos dé para todo. Qué maravilla. Oye, me gustaría antes de cerrar esta entrevista hablar de logoterapia. Hay una frase que he sacado de tu libro que me gustaría que compartiéramos y que comentáramos. Cuando un colega le pidió que definiera su escuela en una sola frase, Frank respondió: pues bien, en la logoterapia el paciente permanece sentado y tiene que escuchar cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Ese mismo colega le había definido el psicoanálisis de esta forma. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Viktor Frankl, parece que si hablamos de Ikigai hay que hablar de Viktor Frankl, de este clásico que es el hombre en busca de sentido. Me gustaría que nos ayudaras a entender, por si hay alguien que todavía no lo ha leído, este regalo que nos ha hecho la vida, que es la logoterapia a través de Viktor Frankl. Le dedicamos todo un capítulo en el libro porque está muy relacionado, igual que Shoma Morita, menos conocido, pero también tenía una terapia al propósito. Logoterapia, si vemos la palabra, que es logos, sentidos, la terapia al sentido de la vida. Y lo que hace el terapeuta con el paciente es hacerle preguntas a veces incómodas, ¿no? Por ejemplo, ¿usted por qué no se suicida? Que cuenta tantos problemas, ¿no? Provocarle
de manera que esta persona rescate algo de valor, algo que dé un sentido a su día a día, y entonces lograr convertir eso en un propósito que tire de ti en los tiempos difíciles, ¿no? Antes has hablado de la dificultad que a veces sentimos en la niebla. Churchill tenía una frase muy buena sobre esto, porque Churchill vivió infiernos exteriores e interiores, porque no solo estuvo al mando en la Segunda Guerra Mundial, sino que era un hombre que tenía depresiones crónicas. O sea, día sí, día no. Él lo expresaba así, decía, hoy tengo el perro negro caminando a mi lado. Todo el mundo sabía que tenía depresión, él lo explicaba así, ¿no? Y su receta era, si sientes que estás en el infierno, lo que has dicho antes, sigue caminando, porque en algún momento saldrás de ahí. Y básicamente lo que hizo Viktor Frankl en la logoterapia era rascar en las motivaciones de los pacientes hasta encontrar al menos una cosa por la que valga la pena vivir. E incluso estas personas que le decían no hay nada que me guste, el mundo es horrible, no sirvo para nada, no tengo propósito, entonces él les decía, si no tienes propósito yo te regalo uno. A partir de ahora tu propósito en la vida será buscar tu propósito y descubrirlo. Y los ponía en camino. O sea que buscar tu Ikigai es un Ikigai. A mí me parece de una sencillez muy grande el trabajo que propone Viktor Frankl y sin embargo me parece de una efectividad rotunda. Yo creo que cualquier persona que haya leído ese libro le ha tenido que mover, ¿no? Sí. Es una cosa como muy... Es un libro que son dos en uno. La primera parte es una biografía, que es un análisis desde el punto de vista de un psiquiatra neurólogo, de qué pasa con el ser humano, con cada individuo en una situación límite, en un campo de concentración. Y la segunda es su manual de logoterapia, donde él presenta su método terapéutico, ¿no? Pero sin duda, y además hay algo muy bonito de Viktor Frankl. Primero, que terminado el Holocausto, no se fue a Estados Unidos como tantos otros, porque volvió a la misma ciudad donde habían matado casi toda su familia, en Viena, y volvió a su antiguo trabajo, que era director de la unidad psiquiátrica de un hospital. Y por las tardes visitó toda su vida pacientes y nunca les cobró. Era algo totalmente aspiracional. Qué maravilla. Antoni, ¿qué se me ha olvidado preguntarle a Francesc? A ver, ¿qué le preguntamos? ¿Qué te apetece? ¿Qué se me ha pasado por alto? A ver. ¿Cómo saca tiempo para hacer tantas cosas y hacerlas todas bien? Eso es lo que... A ver, Francesc. Bueno, no es que sea un mago del tiempo, pero sí que es verdad que con la práctica vas cogiendo velocidad de crucero. Cuando tú escribes tu primer libro, y tú, Sergio, has escrito ya más de uno, la primera página igual te lleva 3 horas. Pero cuando llegas al final de ese libro, las últimas 20, tardas lo mismo que lo que tardaste con una, ¿no? Entonces, al final, todo es un trabajo de repetición y de foco. Si tú pones foco en lo que estás haciendo y no entras y sales, como decíamos antes, es milagroso lo que un ser humano puede llegar a hacer. ¿Qué más le preguntamos, Antoni? Sobre sus temas de Okinawa, del Ikigai, de los Moais, toda esta sabiduría japonesa. Más que preguntarle, haría una reflexión. Dale. No he conocido a ninguna persona que unifique la característica de un artista y la de un intelectual y la de un humanista. Por tanto, la pregunta sería ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo lo has conseguido, Francesc? Por casualidad. O sea, los dados del azar. Muchas gracias por verme con tan buenos ojos, maestro. Luego te preguntaré yo a ti. Y ya nos dejas así, con por casualidad. Sí. Bueno, como todos los sabios, yo creo humilde, que pero cada persona es multitalentosa y si no hacemos un trabajo interno, como decía Gurdjieff, estaremos durmiendo toda la vida y habrán muchos talentos que vinieron con nosotros al mundo y que nadie los descubrió porque no los hemos sacado. Yo estoy convencido de que cada ser humano sirve para muchas cosas, pero quizás por el estrés de la vida cotidiana ahora mismo hay una moda que se habla mucho en Estados Unidos de los late bloomers, las personas que florecen tarde. Y es muy interesante esta generación porque son personas que tienen talentos ocultos y que a los 70 ya no han de cuidar de los hijos, porque los hijos vuelan solos. Ya no han de cuidar de los padres, porque los padres han muerto. No tienen nadie por debajo ni por arriba. Y tampoco tienen que ir a la oficina ni a su trabajo. Y disponen de un tiempo y ahí es donde uno descubre que puede ser un buen escritor, que puede ir a la universidad, que igual de joven tenía el complejo de que era un mal estudiante, de que puede iniciarse en un arte, puede empezar a hacer cosas realmente revolucionarias. Y eso a veces se hace en el último tercio de la vida, que Antoni lo llama la década prodigiosa.
Antes era de los 30 a los 40, pero esto lo vamos chutando para el futuro, para que nos pille a nosotros. Si te caes 7 veces, levántate 8. Proverbio japonés. Bueno, si te está gustando esto que estamos hablando aquí, te sientes inspirado, tengo varias cosas para ti. La primera es una URL, es muy fácil, es ippformacion.com/regalo. ¿Qué vas a encontrar ahí? Pues vas a encontrar una cajita donde puedes poner tu correo electrónico y donde si lo haces te mando un correo electrónico diario, así de intenso soy. 365 correos electrónicos al año, donde compartimos información de valor, recomiendo libros, doy formaciones gratuitas en ocasiones, regalamos vídeos cortos. Todos los días mi compromiso es hacer 2 cosas. Una, darte algo de valor. Y 2, en la postdata, ofrecerte un curso, una formación. Aprovecho y te aviso de antemano. Pero todo el texto me lo trabajo y le pongo foco para que te sea útil. Además, en ippformacion.com/regalo hay formaciones gratuitas. Te puedes encontrar, por ejemplo, la formación Reinvéntate Emprende, donde si eres emprendedor vas a encontrar más de 4 horas de formación gratuita para que puedas impulsar y escalar tu negocio, o vas a encontrar una prueba gratuita sin pagar nada del Máster de Libertad Financiera. Cuando acabes, lógicamente, te llegará un email y si te quieres apuntar, te apuntas. Si no, estamos en paz, no hard feelings, no me debes nada, no te debo nada. Pero la prueba está gratis ahí para ti. También tienes una formación que se llama Supera tus creencias limitantes y no te las leo todas porque si no me comería este podcast. ippformacion.com/regalo. Ahí tienes todas las formaciones gratuitas de IPP. Todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de cómo se enfrenta a las circunstancias que le son dadas, la elección del propio camino. Espacio ofrecido por vivirconabundancia.com. Somos IPP y eso significa que recomendamos libros para seguir aprendiendo. Además de los 2 libros de hoy, Tus 4 poderes y el libro de Ikigai, vamos a recomendar también un libro que además tuve la fortuna de prologar que se llama El sistema Hanasaki de Marcos Cartagena, la persona de la mano de quien descubrí Japón hace un montón de años, con quien viajé a la isla de Okinawa, y es una belleza de libro para entender mejor cómo la cultura japonesa nos puede ayudar a vivir durante más tiempo y de manera mejor. Libros clásicos sobre Ikigai, libros clásicos sobre propósito. El elemento de Ken Robinson, que probablemente se ha convertido ya en un clásico moderno. Descubre tu don, es un libro poco conocido que te puede ayudar a través de ejercicios a preguntarte y a reflexionar sobre dónde puede estar escondido tu Ikigai, tu propósito, tu don. El hombre en busca de sentido, que hemos hablado de él, de Viktor Frankl, creador de la logoterapia, que básicamente proponía encontrar a las personas un para qué vivir. En cuanto a películas, la ha mencionado Francés, se me ha adelantado, Soul es una película interesante que habla de cómo un alma busca su propósito. Es una película que yo la verdad cuando la vi me quedé atónito de que se publiquen películas así. Libros clásicos para tener una vida más larga y más feliz, quizá ya los conozcas, pero como son clásicos los recomiendo. Tus zonas erróneas es un libro que es una belleza, es muy fácil. Si alguien está en nivel beginner de desarrollo personal le va a encantar y si no probablemente también. Inteligencia emocional, bueno, es un clásico también, es un libro fácil de entrada y un libro con el que me he reencontrado recientemente, quiero aprovechar para recomendarlo, probablemente recomendarlo aquí, que son las Meditaciones de Marco Aurelio, un libro con muchísimos años y que pese a todo sigue estando profundamente vigente y profundamente actual. Si te gusta aprender, ya lo he dicho antes, a veces recomiendo libros en ippformacion.com/regalo en el email diario, y si te gusta aprender en las formaciones gratuitas incluimos, como no, somos IPP, siempre bibliografía para que quien quiera aprender pueda seguir aprendiendo. Vamos con Antoni Bolinches. Desde su visita a Japón, Steve Jobs estuvo fascinado e inspirado por sus artesanos, su ingeniería, especialmente Sony, por su filosofía, especialmente el Zen, y también por su cocina, especialmente el sushi. La entrevista, ofrecida por masterdeemprendedores.com.
Antoni Bolinches es conocido, su biografía la puedes encontrar en internet. Nosotros, ya lo sabes, hemos llamado a nuestra querida Cristina Serralto, con quien llevamos haciendo biografías con alma más años de los que nos gustaría reconocer, Cris. Ya te digo, pues imagínate. Así que vamos con su biografía con alma, vamos a ello. Es una persona excepcional, un ángel en todos los sentidos, siempre atento, dispuesto a ayudar y hacer que todos se sientan bien a su alrededor. De niño quiso ser actor. Empezó con 14 años como botones en la banca, poco después comenzó a escribir obras de teatro y a los 25 decidió entrar en el mundo de la psicología. Hoy, su trabajo, su pasión y su vida, pues para él, afición y vocación es lo mismo. Tuvo una infancia feliz de la que guarda bonitos recuerdos, sobre todo los maravillosos veranos en la huerta murciana junto a su abuelo, de quien heredó la simpatía. De su padre aprendió a divertirse, de su madre a estudiar y superarse, y de la abuela Dolores la sabiduría de sus refranes. Es un increíble divulgador y referente terapéutico que curiosamente se define como un gran analfabeto tecnológico. De hecho, escribe sus libros a boli y luego se los transcriben. No le gusta viajar, sale lo imprescindible de su ciudad natal, Barcelona, y encuentra en su despacho ese oasis donde poder expresar lo mejor de sí mismo en beneficio de sus clientes o su obra literaria. Sabe conciliar muy bien la vida profesional y la familiar. Es un entregado abuelo y bisabuelo, y sus 3 grandes hobbies son escribir libros o aforismos, comer bien y dormir la siesta. Generoso y perfeccionista, detallista al milímetro, tiene un gran sentido del humor. No hay un solo día que no haga una broma o comentario gracioso. Le encantaría poder ser testigo de un mundo mejor. Ama el ingenio y la bondad, el sabor de la cocina casera y la música de los Beatles o de la primera época de Serrat. A sabiendo de que la felicidad consiste en ir por la vida sobre una base de congruencia y alcanzar a través de ella la realización personal y el amor armónico, es consciente de la importancia de aprender de los fracasos y del sufrimiento. Lo que más le ha marcado en la vida ha sido la paternidad. Suspira ante aquellos que mejoran o las acciones en beneficio del bien común y considera que el mayor aprendizaje es reconocer que a la persona a la que más se puede ayudar es a uno mismo. Los aforismos le acompañan antes de dormir y al despertar a un nuevo día en el que, una vez más, hará todo lo posible por experimentar el presente, abrazar el hecho de que es en los malos momentos donde extraemos los mejores aprendizajes y tratar de ser recordado como lo que es, ese hombre bueno que dejó detrás de sí un bonito legado de amor y felicidad. Gracias, Cris. Lo de bisabuelo, eso ya es un título, ¿eh? Pues sí, tengo un bisnieto de 3 años. Wow. Wow. Bueno, es que yo parece que sea mayor, pero solo tengo 77 años. Bueno, vamos al lío, Antoni. Oye, tus 4 poderes. Yo tengo tantas cosas de las que hablar contigo que me pongo hasta nervioso. Vamos a empezar porque tiene tela las cosas que compartes ahí. Mira, antes hablo yo contigo. Dale. Cuando has citado Tus zonas erróneas, este es el libro que yo más recomendaba cuando empecé a ejercer como psicólogo. Y habían cosas que no estaban en Tus zonas erróneas. Y entonces yo escribí mi primer libro, El cambio psicológico. En Tus zonas erróneas te ayuda a detectar y aceptar superadoramente los problemas. Y el cambio psicológico empecé a explicar cómo eso se hacía. Y todos mis demás libros es aplicar la terapia vital, que es aprender de lo que vives, tanto al ámbito amoroso como al desarrollo de los potenciales personales. De ahí tus 4 poderes. Por tanto, Tus zonas erróneas, podríamos decir que lo que no encontré en Tus zonas erróneas
es lo que me hizo escribir mi primer libro. Si lo hubiera encontrado en el libro, igual no hubiera empezado a escribir. Esto es una belleza porque yo creo que muchas personas, desde luego es mi caso, hemos emprendido o hemos escrito aquello que no hemos sido capaces de encontrar. Por no hablarte del principio básico de cualquier persona que se dedica a la formación o a la terapia, que es que te dedicas a eso para salvarte a ti mismo, para aprender a través de la experiencia diaria aquello que necesitas aprender. De hecho, uno de mis aforismos, digo precisamente eso, que el primer cliente contento de un terapeuta ha de ser él mismo. Totalmente. Oye, cuando esta semana estaba compartiendo, oye, voy a entrevistar a Antoni, no le he entrevistado nunca, no sé qué, varias personas me han hablado, me han referido al amor al segundo intento. Ha sido como unánime. Entonces, me gustaría que nos contaras en 3 líneas cuál es el mensaje principal de amor al segundo intento, porque ha sido como pleno al 15, todo el mundo, tío, le tienes que preguntar sobre eso, tal. Sí. A ver, yo creo que el título es bastante expresivo de la filosofía de la terapia vital, que es positivar el fracaso. Quien aprende del fracaso, evidentemente se corrige, se automejora y va progresando en todos los ámbitos. Los 2 ámbitos de la felicidad son la realización personal y el amor armónico. Pero el amor armónico no se puede encontrar en el primer intento. El primer intento, la primera relación, sobre todo cuando somos jóvenes, es la conjunción de 2 situaciones, 2 atracciones y 2 necesidades. No hay una verdadera elección. Puede sonar la flauta por casualidad, pero no hay una verdadera elección. Lo que sí puede ocurrir es que 2 personas con un buen potencial y cierta sintonía en buen acoplamiento sexual, caracteres compatibles y escala de valores similar, aprendan juntos, pero cada vez serán menos, porque precisamente al aprender juntos nos quemamos en la relación. La convivencia es enemiga de sí misma. Las matemáticas del amor que hablas. Sí, la matemática de los sentimientos. Bueno, lo podemos explicar sí, rápidamente. Explícalo. Sí, es un proceso de depreciación recíproca, pero no simétrica, de los 2 miembros de la pareja como consecuencia de la propia convivencia. Por eso la convivencia es enemiga de sí misma. ¿Por qué? Porque se activa de manera natural el principio de habituación y el principio de saturación. Como todos tenemos defectos y virtudes, la saturación actúa sobre las virtudes de la pareja. Luego, con el tiempo, sobre los defectos, tus virtudes son menores. Vale. Te saturas. En cambio, evidentemente, la habituación actúa sobre lo bueno. Por tanto, con el tiempo, lo bueno es menos bueno y lo malo es peor. Por eso hay una depreciación recíproca, pero no simétrica. Se deprecia más en la mujer. Hay una diferencia de género. La mujer, si no está suficientemente bien, ya está mal. En cambio, el hombre es más conformista y si no está mal, ya está bien. Entonces, sí, es así. De hecho, yo te he escuchado en alguna ocasión hablar de por qué a las mujeres cada vez les cuesta más encontrar hombres o parejas. Sí, a ver, esto lo explico en otro libro, que es El secreto de la autoestima, pero exactamente está desarrollado de manera, digamos, sistemática en un libro que se llama El síndrome de las supermujeres, donde vengo a decir que los mismos valores que permiten que el hombre tenga éxito en el amor, en las mujeres les limita sus posibilidades amorosas. ¿Por qué? Porque las mujeres se enamoran admirativamente y cada vez, en función de su progresión, encuentran menos hombres admirables. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué propongo? Que los hombres nos pongamos las pilas. Sin que se nos fundan los plomos. Y las mujeres, que tengáis un poco de paciencia, yo calculo que en unos 300 años lo arreglaremos. Bueno, hasta aquí son todo buenas noticias. Las matemáticas del amor no hay quien las sabe.
Resulta que, o sea, dame alguna buena noticia. ¿Qué hacemos con las matemáticas del amor? Que por suerte la solución está en el secreto de la autoestima y en tus 4 poderes. Lo único que puede generar una coincidencia enriquecedora de las diferencias de género es la inteligencia constructiva, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué es la inteligencia constructiva? El primer poder de tus 4 poderes. Utilizar la inteligencia al servicio de la solución, no del problema. La inteligencia sirve para descubrir o para encubrir. Si la utilizo para encubrir, no mejoraré. Tendré una coartada para criticar a los demás y no mejorarme a mí mismo. Si la utilizo para descubrir y me autocritico, me mejoro. Y si me mejoro, gano atractividad. Si gano atractividad, resultaré una persona con más posibilidades de ser elegido, porque evidentemente las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos. Al revés, cuanto más necesitas que te quieran, menos te quieren. Las personas nos quieren por las aportaciones positivas que hacemos a las relaciones. Luego, si yo no estoy bien, no puedo aportar bien. Por eso, en otro libro mío, El arte de enamorar, digo que el arte de enamorar es el arte de mejorar. Quien mejora, enamora. Y quien no mejora, no enamora. Es así de sencillo. Parece que hay que tener la madurez suficiente para entender que a una relación hay que ir a dar. ¿Es eso lo que estás diciendo, no a recibir? Sí, hay que ir a aportar, pero no para que te den, no para que te recompensen, porque hay que ir desde el egoísmo positivo, desde la bondad buena. Yo te doy a ti no para que tú me des a mí, sino porque a mí me produce una satisfacción compartir contigo lo que tengo, pero para compartir lo que tengo, primero lo he de tener. Por eso, quien tiene déficit afectivo pide que le quieran, pero no se hace querible porque no tiene nada que aportar. O sea, si no te quieres, no te quieren. Y tú no te puedes querer si no te reconoces con determinados valores personales. Los principales, los que yo propongo. Parece que esos valores es reconocerse en lo que funciona y en lo que no funciona. Exacto, en lo que funciona para potenciarlo y en los defectos para corregirlos. Pero además, teniendo en cuenta que tanto los defectos como las virtudes, sobre todo las virtudes, pueden tener un efecto paradójico. Eso, digamos, me permitió hacer una construcción que parece un juego de palabras o un contrasentido, en el que digo que la suma de defectos nunca será una virtud, pero la suma de virtudes puede ser un defecto. Por ejemplo, en una relación, igual que el defecto nunca enamorará y la virtud al principio enamorará, pero si esa virtud no la gestionas adaptativamente, también te saturará. Por ejemplo, si tú eres muy simpático, tu novia se enamorará de ti por tu simpatía, pero el exceso de simpatía, si no lo dosificas adaptativamente, tu novia dentro de 5 años te dirá que eres un superficial, no que eres simpático. Francés, que es muy trabajador, ya le preguntaré a Ana si ya te dice que estás obsesionado con el trabajo. Sí. De hecho, ¿Qué te dice? Los freelance que trabajan mucho, sean chicos o chicas, hombres o mujeres, la pareja los machaca, porque no están disponibles para cosas importantes de la vida, lógicamente. A mí, concretamente, que mi mujer antes decía que yo era simpático, ¿sabes qué me dice ahora? Que solo digo tonterías. Bueno, dices, Antoni, que todas las personas tienen 3 partes. Me gustaría que nos ayudaras a entender esto y que fuéramos al meollo. El padre, el adulto y el niño. Bueno, es que entendiendo esto... Padre, adulto y niño. Sí, son los 3 estados del yo, según Eric Berne, el creador del análisis transaccional, que es una de las escuelas en las que se fundamenta la terapia vital. Quien entiende esto alcanzará la armonía psicológica. Vamos a explicarlo en 3 minutos. Las personas tenemos 3 partes psicológicas que deciden el comportamiento en función de podríamos decir, de
la energía o la necesidad o la predominancia que tiene una con respecto a las demás. Padre, adulto y niño. Fijaros que solo de la nomenclatura todos podréis deducir qué aporta cada parte. Si os digo cuál de estas tres partes tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a buscar sus satisfacciones, ¿qué me diréis? Niño. El niño. Nadie ha contestado nunca. Es una pregunta que en consulta habré hecho miles de veces y en conferencias y talleres muchas más. Y entonces segunda pregunta, ¿el niño puede hacer siempre lo que quiere? No. ¿Quién lo prohíbe? El padre. Ya está, ya lo tenemos resuelto. Entonces, ¿qué pinta el adulto aquí? Intermediario. El adulto escucha las necesidades del niño y escucha los consejos del padre. En lenguaje psicoanalítico, el niño sería el principio de placer, el adulto el principio de realidad y el padre el sentido del deber. El niño quiere hacer lo que quiere. El padre pone límites. El padre, metafóricamente, normas sociales, la propia familia, las leyes, las convenciones, la educación, los prejuicios, la moral, las normas. ¿Vale? ¿Cómo defino la madurez? A partir de los 3 estados del yo. Placer suficiente con deber necesario. Eso es la madurez. Y eso es lo que nos lleva a la verdadera libertad. Porque la persona no es libre porque hace siempre lo que quiere, sino porque a veces hace lo que debe y puede decidir entre el sí y el no. Me permito unas cosas y me prohíbo otras. Y quedo contento de lo que me permito y contento de lo que me prohíbo. Eso es la madurez. ¿Y qué hace que predomine una parte más u otra? Primero, el modelo educacional. Ese es el gran problema en nuestra sociedad. El niño está hipertrofiado. Estamos en una cultura de educar es dar afecto y poner límites. Límites razonados y razonables. Pero hemos confundido, digamos, la educación con la satisfacción total y sin ningún límite a las necesidades de nuestros niños. Y entonces los niños no desarrollan la capacidad de resistencia a la frustración. Si queremos ser adultos maduros, del niño podemos conservar la ilusión, las ganas de divertirse, la simbolización, las ganas de improvisar. Pero hay dos cosas del niño que si queremos ser adultos responsables, hemos de superar. La poca capacidad de disciplina y la poca resistencia a la frustración. Porque para hacer cosas importantes en la vida necesitas disciplina y capacidad de resistir la frustración. Francés y yo hemos tenido suerte con los editores. Desde el principio han aceptado nuestros libros. Pero la K. Rowling, la mujer más rica de Inglaterra, no le dijeron que sí hasta la 12ª editorial donde llevó Harry Potter. Y la gran pregunta que yo les hago a mis alumnos, y podríamos hacernos aquí, es quién de nosotros aceptaría 11 nos. Y que cada uno se conteste. Yo recibí varias decenas de nos durante años. Para el vivir sin jefe, me colgaban. Por eso, yo notaba... Por eso estás aquí, porque has aceptado. Pero la mayoría de personas, en la encuesta que hice, se mueven... 11 es poco, ¿no? Se mueven entre el 4º y 5º no. ¿En serio? ¿Y sabes cuántas personas tienen libros, los sabemos, en los cajones y no lo llevan nunca a una editorial para no recibir un no, Francés? Pues muchísimas, o sea, pueden haber obras maestras que nunca han salido. Exactamente. Por el síndrome miedo del impostor. al no, por el miedo al no. Exacto. O sea, pero 4 o 5 es que no ha empezado ni el partido, o sea... Lo digo de corazón, o sea, como que, sí. ¿sabes? Porque hay poca resistencia a la frustración. Y entonces la persona no se arriesga para no recibir un no. Esto aplicado al amor, tipifiqué una variante de separación que es la separación preventiva.
Son esas personas que dicen que a ellos nunca les han dejado, y es cierto, ¿sabéis cómo lo han conseguido? Cuando han visto que la pareja estaba descontenta, ellos se anticipan y dejan a la pareja. Son los narcisistas que no pueden resistir el no, y entonces se autoengañan precipitando algo que no querrían tener y por tanto lo provocan en el otro. Wow. Volvemos a los tres roles o a las tres energías. El niño, hemos hablado del niño, el adulto. ¿Qué hacemos para tener un adulto que Bueno, vamos a ir mejor con el padre. ¿Qué hacemos para que el padre que llevamos dentro no se pase con normas rígidas? Diálogo interior. El adulto se aplica el principio de realidad. Habla consigo mismo y consulta con el mundo externo. Ahí es donde vamos al terapeuta, vamos al sacerdote en función de las distintas preferencias, a un amigo que consideremos juicioso, a los padres cuando tienen buen criterio. En definitiva, cada uno intuitivamente busca referentes informativos que le ayuden en ese diálogo interno. Con esa nueva información se genera lo que yo llamo diálogo interno de segunda generación. Con todo lo que tú me has dicho, por eso la terapia vital es un proceso autodirigido. Y entonces yo vuelvo a hablar con nueva información. El adulto se informa y se forma. Y con lo que se informa y con lo que se forma, lo pone al servicio del padre, y cuando consigue el padre sea dialogante y el niño esté educado, ha conseguido un adulto maduro. Un sabio es una persona que ha desarrollado el adulto hasta un grado suficiente que es capaz de administrar el placer que es suficiente, que necesita el niño, sin que eso le perjudique, y con un padre con el que se puede dialogar, porque evidentemente para convivir hay normas. Y si no aceptamos las normas sociales y las adaptamos de manera, digamos, equilibrada en nuestra vida en sociedad, entonces no podríamos convivir. Convivir implica aceptar normas y gestionarlas adaptativamente. Pero para gestionarlas adaptativamente, primero me las he de dar. Y para dármelas he de ver cuáles he heredado, cuáles cuestiono y cuáles acepto. Y eso es, en el fondo, la libertad. Una persona es libre porque donde podría decir sí, dice no. Y donde podría decir no, dice sí. Y cuando aceptamos el campo normativo que se nos propone, ya sea familiar, ya sea social, sin más, ahí hay un padre que tampoco está ejerciendo bien su normativa. Sí, si el padre es muy rígido, la persona, por hacer siempre lo que debe, no hace lo que quiere. Y si el niño está hipertrofiado, por hacer siempre lo que quiere, no hace lo que debe. Repetimos, madurez, placer suficiente del niño con deber necesario del padre. ¿Cómo saber si lo tenemos equilibrado? Leyendo El secreto de la autoestima. Sí. Y hasta que salgan corriendo a comprarlo en masa en los próximos 10 minutos. Fíjate, este libro tiene una anécdota. Cuando vine a Madrid a presentar el síndrome de las supermujeres, esa misma noche la presidenta de la comunidad cerró los colegios y todas las entrevistas que tenía al día siguiente se cancelaron. Volví a Barcelona y contento de poder contarlo y estar vivo. Por eso cuando me dicen, bueno, ¿qué aprendiste de la pandemia? Pues que el éxito es relativo, que lo importante no es tener éxito, sino que el éxito sea la congruencia, la realización personal y considerar que lo que haces es bueno para los demás y bueno para ti. Pero curiosamente se abortó todo el lanzamiento del síndrome de las supermujeres, pero este libro, que ya era anterior, sin ninguna publicidad, durante la pandemia tuvo 5 reediciones. Y entonces lo hablamos con la editorial. La conclusión era que cuando falló la ciencia, fallaron los políticos, las personas buscaron en su interior y encontraron el secreto de la autoestima.
Esa es la moraleja. Oye, hablas que de estas combinaciones surgen varios tipos de adultos. Personas inmaduras, con un modelo permisivo. Sí, predomina el niño hipertrofiado. Venga, dime claves para el que nos esté escuchando y sienta que su niño predomina demasiado. ¿Por dónde empezar a trabajar eso? ¿Cómo? Sí, si tiene poca resistencia a la frustración, si culpabiliza siempre a los demás, si cree que siempre tiene razón él, si no es capaz de revisar sus expectativas, si no es capaz de reconocer que los demás pueden tener parte de razón, quiere decir que tiene un niño hipertrofiado. Hablas de personas reprimidas, que es el modelo más estricto. ¿Qué hacer si nos reconocemos ahí? La persona reprimida lo que tiene... Bueno, ¿cómo sería? O sea, un reprimido es un padre rígido, un sí, niño que padre no... rígido y un niño coartado, frustrado. ¿Frustrado? En mi generación, por ejemplo, la masturbación era pecado. Y en el catolicismo militante estaba claro que los jóvenes nos debatíamos en aquella época entre no hacer pecado y satisfacer la necesidad masturbatoria de la primera juventud. Y cada uno lo resolvía en función de la fuerza de su niño y la fuerza de su padre. Una de dos, o dejabas de masturbarte y ganaba el padre y el niño se reprimía, o te masturbabas y luego te confesabas. O sea, tenías la indulgencia divina. Y eso es lo que nos ayuda a madurar. En lugar de confesarnos con el sacerdote, hacernos sacerdotes de nosotros mismos y hacer ese diálogo interior. Me han dicho que masturbarse es pecado. Vamos a analizarlo. Y yo decido si masturbarse es pecado y acepto que la Iglesia pueda considerar que lo es. Yo puedo decidir que es liberar una tensión sexual de aquellos tiempos que ya ni me acuerdo, ¿correcto? Tendríamos también personas maduras, que es padre dialogante, adulto maduro y niño educado. Exactamente. Y a eso podemos llegar todos. Entre los 50 y 60 años, a los 40, si lo hacemos bien, podemos ser seguros, pero todavía no maduros. Diferencia entre seguridad y madurez. Seguridad es cuando todo me va bien, tengo una buena autovaloración de mí mismo en los 4 factores de la seguridad, que es la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y la competencia sexual, y entonces yo soy una persona segura. Muchas personas creen que porque son seguras son maduras. No. Para ser maduro necesito, además de seguridad, malos momentos bien asimilados. La prueba del algodón, por eso quien no ha sufrido no ha madurado. Habrá ganado seguridad. Sin sufrimiento no hay madurez. Puede haber seguridad. Por tanto, cuando antes llegue el sufrimiento, mejor, antes maduraréis. Bueno, los que estáis aquí ya sois maduros, porque estáis en la IPP. De hecho, en tu libro en algún momento hablas de que hacen falta entre 15 y 30 años para madurar. Yo cuando lo leí me pareció poco halagüeño. Sí, porque es que, claro, no podemos hacer un seminario intensivo. Es una idea, pero no sé si te funcionará. Seminarios intensivos de 30 sufrimiento, años. De sufrimiento. Pocas personas se apuntan a un seminario intensivo de sufrimiento. Por eso no se hacen. La persona quiere fiesta, no sufrimiento. Claro. Y entonces el sufrimiento llega sin que lo busques. Problemas con los hijos, con el trabajo, con la salud, con la mujer, con los amigos. Pues, por tanto, el sufrimiento no hay que buscarlo, ya llega. Y cuando llega, eso sí, afrontarlo superadoramente. Las 2 palancas de la terapia vital son aceptación superadora y sufrimiento productivo. Acepto las cosas para poder cambiarlas y las sufro productivamente. Quiere decir que no me enajeno, que no me autoengaño, que no me drogo, que no me emborracho, sino que sufro para aprender de lo que sufro. Eso es el sufrimiento productivo. La definición operativa, la terapia vital tiene 300 definiciones operativas. La del sufrimiento productivo también es un juego de palabras. Es aquella manera de sufrir que por sufrir de esa manera
dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres. Eso es el sufrimiento productivo. Oye, y personas neuróticas, personas que no consiguen madurar, no consiguen hacer este proceso. Sí. Se puede sufrir y no sacar aprendizaje. Y es cuando te neurotizas. Mira, ¿Cuál es la definición de neurotizarse? Mira, intuitivamente la acabas de hacer tú. Madurez, malos momentos bien asimilados. Neurosis, malos momentos mal asimilados. Es así de sencillo. Sencillo de decir, más difícil de conseguir. ¿Algún truco para aprovechar los malos momentos? Justo antes de que entrarais Sí. estábamos hablando Sí. de esto. ¿Qué hacemos con los malos momentos? No destruirte. Yo le pregunto a mis clientes cuando vienen con 1 año o 2 años que no han logrado resolver un problema. Muchos vienen antes, pero hay personas que con buena intención quieren gestionarlo por sí mismos, pero por lo que sea, por falta de herramientas, por falta de oportunidad, por falta de circunstancias propiciatorias, no lo pueden gestionar. Y entonces vienen, es que llevo 1 año, 2 años, 3 años con este problema y no sé cómo resolverlo. Y sigo sufriendo. Entonces les pregunto, ¿te estás drogando? No. ¿Te estás emborrachando? No. ¿Tienes conductas autodestructivas? No. Digo, entonces ya te estás mejorando. Pero si aplicamos una fórmula adaptativa, lo que hacemos es acelerar el proceso, madurar más y con menos tiempo. Pero no destruirse ya es una forma de construirse. Es impresionante, ¿no? Pues sí. No, porque no destruirse es como lo obvio, pero aún así insistimos en eso los humanos. Sí, porque no queremos sufrir y entonces nos enajenamos. No hacemos sufrimiento productivo, sino sufrimiento destructivo. Para no sufrir, me emborracho o me drogo. Pongo siempre el mismo ejemplo. Imagínate que Pero no todo el mundo que sufre se emborracha o se droga, ¿no? ¿O qué? un porcentaje considerable de personas, sobre todo en fracasos amorosos, quien no tiene resistencia a la frustración, tiene 3 factores de riesgo. Buscar compulsivamente otro amor, con lo cual va fracasando y va agudizando su sentimiento de que no es querible. Y si yo no soy querible, es que no soy válido. Y no solo afecta a mi autoestima, afecta a mi autoconcepto. Pero a la vez intento enajenarme del sufrimiento. Entonces me tomo un cubata y me voy con los amigos. Digo, bueno, también estoy bien sin mi mujer, ¿vale? Y ya me voy de fiesta. Claro, decía Paracelso que el veneno está en la dosis. Claro que puedo tomarme un cubata o 2, pero siempre por debajo de mi nivel de autocontrol. Cuando yo me puedo descontrolar, no puedo seguir bebiendo. Si quiero seguir viviendo, no puedo seguir bebiendo. Es así de sencillo, ni drogándome. Por tanto, a partir de ahí, yo he de empezar a aceptar superadoramente el sufrimiento, aceptar que sufro y ver cómo lo resuelvo. Repito, aceptación superadora, sufrimiento productivo y las herramientas, diálogo interior, conductas de autoafirmación y decisiones cruciales. Diálogo interior, padre, adulto, niño, segunda generación con apoyo externo y a partir de ahí, conducta autoafirmación, que es muy sencillo, aquello que he decidido hacer a través del diálogo interior, lo de implementar. Porque si yo digo que he de bajar peso porque mi padre me dice que es bueno para la salud, mi niño me dice que estaré más guapo y mi adulto no hace el régimen, por muy buen diálogo interior que haga, no bajaré de peso. Conducta autoafirmación, hacer aquello que te ayuda a ser o conseguir lo que quieres conseguir o ir hacia donde quieres ir. Y decisión crucial, la máxima expresión de la conducta autoafirmación cuando he de cambiar radicalmente mi estilo de vida. Por ejemplo, dejar a la pareja es una decisión crucial, cambiar de trabajo es una decisión crucial. Pero si cada 15 días cambio de pareja, eso no es una decisión crucial, eso es una dinámica neurotizante. Por tanto, hemos de aceptar para aprender de lo que nos ocurre y entonces estar en condición de aplicar un cambio adaptativo. Vamos con 2 conceptos que creo que nos pueden ayudar. Efecto Pigmalión. Bueno, esto le gusta mucho a Francés porque está tomado de una novela
de Oscar Wilde. De George Bernard. Es una obra de teatro. Sí. Aunque muchos conocen el efecto Pigmalión por la película My Fair Lady. Exactamente. Donde se ilustra muy bien ese proceso. Y dice en la película la florista que hacen una apuesta para convertirla en una dama y la florista hace una reflexión magistral. Dice, la diferencia entre una florista y una gran dama está en cómo la tratan. Esa es la cuestión. Si nos tratan bien, si nos valoran, si nos quieren, si nos respetan, todos podemos ser grandes hombres y grandes mujeres. Por eso es tan importante. Por eso soy amigo de Francés y lo considero un humanista avant la lettre, porque tú no has estudiado específicamente psicología, pero es un psicólogo intuitivo. Y igual que te digo a ti, digo también de Alex, los dos sois grandes psicólogos sin haber estudiado. Lo mío no tiene mérito porque me costó 5 años. Oye, pero explícanos qué es el efecto Pigmalión, cómo lo podemos utilizar para mejorar y hacer... Creyendo en la persona. Si yo te trato bien, si yo te considero, si yo te valoro, Roger decía, si tú me tratas bien, ¿por qué no me trato bien yo? Si tú me valoras, ¿por qué no me valoro yo? Si tú me quieres, ¿por qué no me quiero yo? Eso genera la profecía autocumplidora. Creer en alguien ayuda a que alguien crea en sí mismo. Pero el otro gran tema es que también funciona en negativo. Si yo te digo, tú acabarás mal, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, también te lo puedes creer. Y nos lo podemos decir a nosotros mismos también. Sí. A veces entramos en estas dinámicas autodestructivas. O constructivas, porque también podría decir, creo en mí, ¿no? Y autoaplicarme efecto Pigmalión. Sí, pero eso es muy difícil. Ese es el gran reto del ser humano. ¿Cómo nos podemos querer si no nos quieren? ¿Y cómo nos pueden querer si no nos queremos? Cada uno que empiece por donde pueda, pero que empiece. ¿Alguna idea? Sí. No voy a volver a repetir el libro. Bueno, ¿qué le preguntamos a Antoni? A ver. Yo tengo un par de preguntas que hacerle. Una de ellas es, Toni, como alguien que tiene una gran trayectoria y que ha trabajado con personas que sufren mucho y que también ha sufrido en momentos de su vida, ¿cómo consigue, con todo, seguir con ese buen humor, capaz de hacer una broma en cualquier momento, pese a todas las amarguras de la vida? ¿Cuál es tu fórmula secreta? Yo creo que lo aprendí en la infancia, de la simpatía de mi abuelo, que él había perdido un hijo, se ahogó con 17 años, mi tío, y el otro le cortaron el brazo en la guerra civil. Y mi abuela estuvo toda la vida amargada, y mi abuelo exteriorizaba a través de su simpatía su sufrimiento, aprendió a positivar el sufrimiento. Entonces yo tenía los dos modelos, amargarme toda la vida como mi abuela o intentar aplicar el humor catártico como mi abuelo. Y además eso lo perfeccioné en la universidad. Como me aburría tanto con algunos profesores, yo me prometí que cuando fuera profesor al menos no aburriría. No sé si enseño, pero no aburro. Muy bien. Sí, y tengo una segunda pregunta. Cuando alguien ha visitado a miles y miles de pacientes y con problemas que son recurrentes, que a veces son los mismos, ¿cómo consigues estar fresco para recibir ese paciente nuevo que pone su vida en tus manos? Porque nunca he perdido la ilusión. Creo que la mejor manera de ayudarse a uno mismo es ayudar a los demás. Eso es el humanismo. Y también porque he procurado dosificarme. O sea, desde hace años, pues procuro derivar a colaboradores, a parte de mi equipo, a otros profesionales que según qué casos considero que son más adecuados para mí. Pero también es cierto que ahora, por ejemplo, en el que de compaginar la presentación del nuevo libro con las consultas y no puedo desatender a mis clientes, paso por épocas en las que se acumula el trabajo más de lo que quisiera. En condiciones normales, desde que me jubilé, en el sentido
administrativo del concepto. Yo soy jubilado activo, por si no lo sabéis, cobro la mitad de la jubilación, pero puedes seguir trabajando. Y entonces me puse un límite, no hacer más de 4 consultas diarias, porque si quieres hacer las cosas bien, te has de interesar verdaderamente por lo que le pasa a la persona. Y si estás demasiado cansado, pierdes atención flotante, pierdes interés por lo que le ocurre a la persona. Y eso, evidentemente, sería estar en contra de la deontología profesional de un psicólogo, que es estar en las mejores condiciones para atender las necesidades de nuestros clientes. Por eso, cuando colaboradores míos dicen, no sé cómo aguantas esto o lo otro, le digo, muy sencillo, porque nosotros somos los terapeutas y ellos son los clientes. Ellos no nos han de aguantar a nosotros. Somos nosotros los que los hemos de entender a ellos. Bueno, y para cerrar os voy a poner tarea. Qué bien. Os voy a poner unos deberes, ¿os parece? Así antes de Hecho. marcharnos. Fantástico. Venga, va. Vamos con ello. Oye, 4 pasos. Os dejo que charléis y que nos propongáis 4 pasos para tener una vida más larga y más feliz. Alguien que esté arrancando de cero, que le haya inspirado este programa, no sé qué 4 pasos podría hacer. Os dejo charlando ¿Entre sobre los ello. dos? ¿Los 4 Entre pasos? los dos, sí, os Vale, pues dejo aquí de tertulia. Muchas gracias. Pues yo te diría, Antoni, que quizás un primer paso es autoconocerse, ese niño, ese padre, ¿no? Ese adulto, saber quién eres. Y una vez sabes quién eres, a partir de ahí puedes lidiar con muchas cosas en la vida. No sé qué segundo paso... Sería el siguiente a este. Saber quién eres y llegar a ser lo que puedes ser. Segundo. Llegar a ser lo que puedes ser. Todos tenemos un potencial. Todos estamos por debajo de ese potencial. Si relacionamos aspiraciones y posibilidades, llegaremos a ser quienes podemos. Yo diría que un tercer paso es darnos cuenta que todo es temporal, que un gran problema se acaba superando de una manera u otra y una gran felicidad también, y por lo tanto ver la vida un poco como desde la mirada de un águila, ¿no? Que hay momentos para todo y que los podemos relativizar y, como bien dice Antoni, a veces disfrutamos, a veces aprendemos, pero que siempre hay un capítulo más. Recuerdo que Ronald Koeman, cuando era entrenador del Valencia, decía, lo bueno del fútbol es que de aquí 3 días hay otro partido. Y en la vida también. Totalmente de acuerdo. En la misma línea, la cita de Confucio, solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo. Ser feliz en los buenos momentos, para eso servimos todos. Hemos de ir un paso más allá, aprender de los malos. Entonces, cuando alcanzamos la felicidad de la madurez. Entonces, ¿cuál sería el cuarto paso? ¿Cuál sería el cuarto? ¿Con cuál cerramos, maestro? Pues mira, como parte de la felicidad, parte de la realización personal es el amor armónico, sería y estaría relacionado con la pareja. No dejéis de ser vosotros para estar con el otro. Por eso, quizá mi aforismo más conocido... Te lo voy a decir yo. Lo dirá francés. Hay un aforismo maravilloso de Antoni Polinche sobre el amor que dice que el secreto del amor es casarte con el otro sin divorciarte de ti mismo. Qué maravilla. Bueno, Francés, un último mensaje para acabar este programa, que parece que no, pero llevamos aquí un rato de cháchara ya, ¿eh? Ya que hemos hablado de Ikigai, pues que sigáis vuestras pasiones. Que no ¿Cuál sería, mira, déjame, cuál es el mensaje fundamental de tu libro? Si solo te tuvieras que quedar con uno, ¿cuál es la idea más importante de este libro? Yo diría que la idea más importante de este libro es haz aquello para lo que tú has nacido. Y no lo pongas en segundo plano porque hay urgencias, porque hay obligaciones, porque hay presiones de la sociedad. Descubre qué es lo que llevas y entrégalo al mundo. Francés, gracias por venir. Desde Muchas gracias a ti hasta y a Madrid. todos vosotros. Antonio, un último mensaje. A ver, ¿cuál sería un último mensaje que te gustaría dejar sobre la mesa antes de cerrar esta entrevista? Pues mira, que lean el Ikigai y lo encontrarán. Fantástico.
Y algo más aterrizado, una idea concreta que te guste, que les pueda servir. Que confíe cada uno en su potencial. Creer en nosotros nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos, pero hemos de relacionar aspiraciones y posibilidades. Hemos de diferenciar las ilusiones de las vocaciones. La vocación es descubrir aquello para lo que sirves y la ilusión es aquello que tiene el niño aunque no sirva para ello. Por eso la vocación ha de ser del adulto. Antoni, gracias por venir a a Barcelona. Gracias. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Pensamiento Positivo. Hemos aprendido cantidad de cosas. Hemos aprendido que la esperanza da hasta 240 veces más de energía. Hemos aprendido que hay 5 zonas azules en el mundo, que quizás incorpora alguno más. Hemos aprendido palabras interesantes como Moai, como Ikigai, que hemos definido como el arte de estar felizmente ocupado. Hemos descubierto o redescubierto que el estrés nos quita años de vida y que la amistad con viejos amigos elimina el estrés. Hemos aprendido también la palabra cronobiología. Hemos recordado el concepto importante de fluir. Hemos recordado también la importancia de consumir productos de kilómetro cero, de estar al aire libre, de tener una vida lenta y de tener una sana actividad para prolongar no solo los años de vida, sino su felicidad. Hemos hablado también de la importancia que tiene el comer bien, la cocina buena, el buen placer para prolongar nuestra vida. Hemos recordado también la importancia del humor. Hemos descubierto o redescubierto el concepto de la logoterapia y de los late boomers. Y además hemos descubierto la inteligencia constructiva, hemos hablado del egoísmo positivo, hemos descubierto las 3 energías o roles que llevamos cada uno dentro de nosotros, el padre, el adulto y el niño, y los 4 tipos de adulto que estas 3 combinaciones pueden generar en nosotros. Hemos hablado también de las matemáticas, del amor, de la separación preventiva y de un montón de cosas más. Y hemos cerrado con 4 pasos para tener una vida más larga y más feliz. El primero de ellos, el autoconocimiento. El segundo de ellos, llegar a ser lo que puedes ser. El tercero, que todo es temporal, que esto también pasará. Y el último de ellos, ser nosotros para poder estar con el otro. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu, esto es Pensamiento Positivo. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.